Pues qué gusto y qué gozo verlos, mis amados hermanos, de verdad, sean bienvenidos, un placer verlos a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Pese a las situaciones que estamos viviendo, pues da gusto que pues, su fe esté puesta en el Señor y entiendan y comprendan que la iglesia pues, es el lugar de refugio donde encontramos paz, consuelo y no todo lo contrario, ¿verdad? Porque pues es precisamente el propósito de que exista la iglesia, el lugar, el único lugar, hermanos, divino, el único lugar que Dios autorizó sobre la tierra para venir y estar ante su presencia. Amén. La iglesia, así que sean bienvenidos todos. Pues muy bien, vamos a pasar directamente al tema, hermanos. Vamos a seguir con esta enseñanza que tiene que ver en estos tiempos también, porque es algo que se está viviendo y podemos ver que como terminamos el domingo anterior, hay un peligro constante, hermanos, de alejarnos de Dios. Podemos estar alejándonos de Dios más de lo que creemos. Y como les dije el domingo anterior, incluso podemos estar aquí, pero estar alejados de Dios. Y eso lo hemos estado viendo porque hay un patrón de conducta, hay una situación de circunstancias, de evidencias o de síntomas, como lo quieras tomar, cuando una persona se está alejando de Dios. Y es un patrón recurrente y repetitivo en la mayoría de las personas. Pueden ser que los tengas todos, puede ser que tengas algunos, pero lo que nos hemos dado cuenta, hermanos, es que van en un orden, como lo hemos visto. Precisamente estamos muy familiarizados ahorita con los síntomas de esta pandemia y ya hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Empezamos con uno y sigue el otro y el otro y el otro. No, pues entonces, si tienes estos síntomas, pues son síntomas de COVID. Bueno, pues ya lo sabemos. Ahora estamos viendo los síntomas de alejarse de Dios. Y si ya te has identificado con alguno de los primeros síntomas que vimos el domingo anterior, pues hoy vamos a culminar precisamente esta enseñanza para que el Señor nos abra el entendimiento. Y como les vuelvo a repetir, hermanos, el propósito de esta enseñanza no es hacerte sentir mal, no es señalar la vida de nadie ni criticar la vida de nadie, sino más bien, hermanos, poner manos a la obra y volvernos al camino para acercarnos nuevamente a Dios. Amén. Ese es el principal propósito, y con todo amor y con toda la llenura del Espíritu Santo le pido a Dios que me dirija en esta mañana para que cada palabra que salga de mi boca pues les sea de la necesaria edificación y salgan de aquí ustedes animados, hermanos, animados, consolados, llenos de esperanza, sabiendo que el Señor está con nosotros. Amén. Y precisamente pues eso es lo que venimos aquí a disfrutar. Empezamos, hermanos, entendiendo que una persona que se aleja de Dios, como primer síntoma se le entumece la conciencia, ¿se acuerdan? Que pues esto es algo interesantísimo porque ahorita con el frío pues nos identificamos que se nos entumen los pies, las manos, etcétera, pero no sabemos que también la conciencia se entume. Y cuando se entume, hermanos, nos empezamos a alejar de Dios y comenzamos a ignorar la conciencia, esa vocecita que nos dice que estamos haciendo algo mal. La empezamos a ignorar y empezamos, como síntoma número 2, a apartarnos de la voluntad de Dios. Y cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, tenemos una mente que empieza a estar reprobada. Y al estar en una mente reprobada, nos retraemos de las cosas espirituales. Es decir, nos empezamos a retirar, nos empezamos a retroceder. Y precisamente al retroceder, nos hemos estado perdiendo la capacidad de escuchar a Dios. Ya no lo escuchamos. Si no escuchamos la voz de nuestra conciencia, menos vamos a escuchar la voz de Dios. Y les decía, hermanos, que alejarse de Dios no requiere ningún esfuerzo. No necesitas un don especial, no necesitas hacer algo específico, porque te empiezas a alejar de Dios y ni cuenta te das. Y obviamente entendemos que el no orar, no leer la Biblia, el no asistir a la congregación, pues es algo, hermanos, que evidentemente a luces es alguien que está alejado de Dios. Puede tener 1 y 1,000 pretextos, pero al final de cuentas, hermanos, si ninguno es bíblico, no queda más que en pretextos, y eso, hermanos, es una evidencia pues que estás alejándote del Señor. Así que, pues, el pretexto perfecto
podemos decir en estos tiempos es que la pandemia, el COVID, es lo que nos impide acercarnos a Dios. Pero hermanos, pues eso no lo ha prohibido la Biblia, ¿no? La Biblia no habla de eso. Y entendemos, por ejemplo, de nuestros hermanos que han estado contagiados, estamos orando por ellos, por favor, que no se están congregando, pues está bien, lo están haciendo de manera responsable, pero también, hermanos, pues los que no, dime, hermano, ¿qué pretexto tienes? Así que no hay ninguno, así que vas al café, vas al centro comercial, vas a trabajar, donde pues el contagio es aún mayor, y ahí no ponemos ningún pretexto, ¿verdad? Pero cuando se trata de la congregación, de cuando el Señor toca la trompeta, pues inmediatamente surgen los pretextos, síntomas de que te estás alejando de Dios, máxime con los que ya acabo de mencionar. Y vamos a llegar inmediatamente, hermanos, porque en Génesis 4, capítulo 16, vemos la historia de un hombre, el primer asesino de la historia humana, el primer asesino de la humanidad, después de que el Señor le recomendó, al decirle que estaba a punto de cometer un pecado grave, no le hizo caso, se alejó de él. Y vemos, hermanos, que después de que el Señor le volvió a recomendar y le dio las consecuencias de su acto, en el versículo 16 nos dice algo importantísimo, hermanos, que es algo que nosotros debemos de evitar. Génesis 4:16, ¿qué dice? Y salió al oriente de Edén. Así que salió Caín de la presencia del Señor. Y ese es el tema, hermanos. Salir de la presencia de Dios es sumamente peligroso. Y es irónico, hermanos, porque el salir de la presencia de Dios no implica siempre una distancia. Porque como te digo, puedes estar aquí, pero puedes estar lejos de Dios. No es lo mismo venir a la iglesia que venir a Cristo. Son cosas muy, pero muy diferentes. Y espero, hermanos, y oro de verdad a Dios en que todos los que estamos aquí y nos comprometamos con Dios, vengamos a Cristo. No solamente vengamos porque sabemos que tenemos que venir o porque es el domingo y porque si no venimos es pecado. No, hermanos, es mucho más allá de esos pensamientos que, permítanme decirlo y disculpen, pero son pensamientos muy inmaduros. Tenemos que venir aquí por convicción, por fe y por agradecimiento, porque esta iglesia nació gracias al sacrificio de Cristo. Amén. Así como cualquier iglesia real de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Así que vamos a pasar al tema y vamos a pasar al siguiente síntoma. Así que pongan especial atención. Y salió Caín de la presencia del Señor. Así que mientras más nos alejamos de su luz, más oscuro se vuelve nuestra vida, más complicado. Así que el número 5, hermanos, el síntoma número 5, cuando se sale de la presencia de Dios, hermanos, tal vez no lo quieras creer y no lo quieras aceptar, pero solamente se traduce en sufrimiento. Aléjate de Dios y vas a sufrir. Tal vez no inmediatamente, pero vas a sufrir. Y se sufre como número 5, se sufre interna y externamente. Y quiero que me acompañen, hermanos, y quiero que pongan un separador por ahí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Y vamos a estar viendo esta historia también alterna, que es la famosa historia del hijo pródigo. Un hijo pródigo que se conoce también como una persona que se alejó de su padre, que se alejó de su casa, donde tenía todo, la protección y seguridad con su padre y los bienes que su padre poseía. Así que vamos a ver, hermanos, qué interesante es esto, porque hay mucha similitud, pero también hay mucha paz que nos da cuando el hijo pródigo regresa de alejarse de su padre. Así que vemos ahí, hermanos, Lucas capítulo 15, versículo 13, por favor. Dice así, ¿están ahí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿A dónde se fue Caín? A un lugar apartado. Y de ahí desperdició sus bienes viviendo
¿Cómo, hermanos? Perdidamente. Qué interesante, ¿verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, qué interesante, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. ¡Wow! ¡Qué historia, hermanos! Y vamos a ver que esa puede ser la historia de cualquier persona que se esté alejando de Dios. Pero se tiene que dar cuenta de los síntomas antes de llegar a estas graves situaciones. Algunos, hermanos, literalmente han llegado a estas instancias. Pero esperemos en Dios que eso se frene. Ahora, cuando una persona decide abandonar a Dios, también toma la decisión de abandonar el compañerismo que Dios le ha pedido tener. Está abandonando no solamente a Dios, está abandonando también a su iglesia, a sus hermanos, a su familia. Y eso, hermanos, es lo que hizo el hijo pródigo. Se va al mundo a gastar todo lo que según le tocaba de herencia, lo que juntó. Cuando uno decide abandonar el compañerismo, hermanos, en la iglesia, se deja de leer su palabra y de asistir a la iglesia, se empieza a sufrir mental, emocional, física y espiritualmente. Y es un sufrimiento tanto interno y externo. Cuando alguien se aleja de lo que tú crees que es importante, vas a experimentar sentimientos de culpa, lo que te va a producir tensión y estrés. Y esa tensión y ese estrés lo vas a buscar aliviar en otro tipo de cosas que no son convenientes. Y por eso nos dice Romanos 1:28 que cuando alguien no tiene, ¿cómo? No escuché. En cuenta a Dios, pues Dios los entrega una mente reprobada, ¿no? Y empezamos a buscar soluciones donde solamente encontramos más tensión y más estrés. Ahora, cuanto más tiempo se esté sin dirección, sin compañerismo y sin Dios, más difícil le va a ser cubrir la culpa. Sobre todo si se vive cerca de una persona que es muy piadosa, o sea que tiene buen testimonio. Y podemos pensar, por ejemplo, algo muy sencillo, en la esposa cristiana, una esposa cristiana, cuyo esposo ha caído en la inmoralidad sexual. Y cada vez que este esposo vuelva a casa, se va a sentir culpable. Y el estrés, la culpa, será cada vez mayor. Su pecado le producirá tensiones y ansiedad, y la culpa le va a ocasionar enojo, dolor y sufrimiento, tanto interna como externamente. Con el compañerismo en la iglesia, hermanos, es igual. Venimos a la iglesia cuando después de un tiempo de ausentarnos, venimos con cierto temor, con cierta vergüenza, como que nos van a señalar por el tiempo que se ha ausentado. Ahora, es bueno que vengas así, es bueno que lo sientas, porque si no lo sientes, bueno, pues quiere decir que la condición aún está peor, ¿verdad? Sigue siendo peor. Pero no, hermanos, aquí en la iglesia no venimos a juzgar, no venimos a señalar. Y precisamente cuando regresa una oveja al redil, nos llenamos de gozo,
como lo hizo el Padre con el Hijo pródigo, ¿no es así? No es para señalarlo y decirle, ¡ay, qué milagro! Porque es lo primerito, ¿verdad? No, hermanos. Qué gusto verte, hermano. Bienvenido, ven, siéntate. ¿Cómo has estado? Dime en qué te puedo servir. No, qué milagro. No, hermanos, eso no cabe en una iglesia real. Tenemos que quitarnos esos pensamientos absurdos del mundo, porque aquí, hermanos, estamos en el reino de Dios, amén. No en el reino de la tierra. Aquí, hermanos, gobierna Dios y el Espíritu Santo, y lo que más debe de gobernar es el amor, amén. Así que aquí, hermanos, tenemos que entender, y siempre tenemos que ver antes la viga, antes de ver la paja en el ojo ajeno, amén. Así que esto es interesante, porque este dolor, hermanos, que carga este hermano, tú no sabes por qué se ausentó, tú no sabes qué está viviendo. Así que lo que menos tenemos que hacer, hermanos, es todavía picarle, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Echarle sal a la herida o picarle allí donde tiene pues la cortada, ¿verdad? Sino que más bien ayudarle a sanar y acercarlo a Dios con confianza. Y tenemos que entender, hermanos, que pues el engaño del pecado siempre va a ser como sanguijuelas dentro de tu cuerpo, robándote la paz y la alegría. Y tenemos que entender que una persona que está alejada de Dios, en realidad, hermanos, está sufriendo más de lo que creemos. No creas que porque lo ves jijiji, jajaja, con el mundo inconverso, está feliz. Él sabe, hermanos, que tiene algo mal y está sufriendo, y en serio. Así que cuando el Espíritu Santo lo traiga de regreso al redil, porque no somos ni tú ni yo, nosotros nos podemos desgastar, y háganlo, por favor, a una persona que se alejó, congrégate, mira qué bendición, mira. No señalarlo, ¿verdad? Sino animarlo, pero el Espíritu Santo es quien lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y entender, hermanos, que cualquier persona puede estar en la misma situación. Y el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, amén. Así que ese es un síntoma, hermanos. Estás sufriendo y sufres tanto interna como externamente. Y de ahí pasamos, hermanos, acuérdense que es una decadencia. Pasamos al siguiente síntoma, que su alejamiento no solamente hace sufrir a la persona, a su corazón, también hace sufrir el corazón de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Cuando nos alejamos de Dios, como síntoma número 6, el corazón de Dios se entristece. Efesios 4, versículo 30, por favor. Carta a los Efesios. Vemos ahí algo que es real, no es una broma, hermanos, es algo real lo que sucede con el corazón de Dios. Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando no queremos leer su palabra, cuando ya no lo buscamos en oración, hermanos, Dios se entristece de verdad, le duele en su corazón. Hermanos, díganme, cuando los que somos padres, uno de tus hijos no quiere hablar contigo, no quiere estar contigo, ¿realmente cómo te sientes? ¿Feliz? ¿O todo lo contrario? Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Padre Altísimo. Cuando no queremos hablar con Él en oración y no queremos escucharlo a Él en la lectura diaria, su corazón está entristecido. De verdad, hermanos, le duele. Y eso es algo que tenemos que evitar, porque muchas personas se alejan del Señor pensando que todo lo tienen bajo control, pero pueden destruir horriblemente sus vidas, porque no solamente se entristece el corazón de Dios, sino también en ese alejamiento viene un castigo inevitable por alejarse de Dios. Y eso, hermanos, es precisamente lo que lo tiene entristecido. El saber que el que tú te alejes de Dios, hay un castigo.
Y Él no está feliz de castigar. Nuestros hijos jamás nos creen, ¿verdad? Que cuando les damos sus buenas nalgadas, nos duele más a nosotros que a ellos. Y inmediatamente dicen, pues, eso no es posible. A ver, papás, níguenmelo. ¿No es verdad? ¿No se nos parte el corazón a nosotros cuando les tenemos que dar? ¿No es así? Pues, ¿qué creen? El Señor está igual. Él le duele en su corazón tener que castigarlos porque nos ama, hermanos, de una manera que tú ni yo podemos comprender. Pero nos tiene que castigar para que corrijamos. Y vean, hermanos, lo que dice el Salmo 89, por favor. Precisamente para que veas que no es un invento de los pastores, ni es algo para meterte miedo, hermanos. No, todo lo contrario. Es precisamente porque el Señor le duele el tener que castigarte, así como a ti te duele tener que darle sus buenas nalgadas, si es que lo amas, ¿verdad? Porque un padre que de verdad ama a sus hijos, lo reprende y lo castiga. Amén. Amén, papás. Amén. 89, versículo 30, por favor. Ahí vemos, hermanos, precisamente el castigo que viene por no acatar las instrucciones de Dios y alejarnos de Él totalmente. ¿Qué dice ahí, hermanos? Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Vean, hermanos, es algo que tiene que suceder. Es algo que tiene que suceder, y en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante, precisamente nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hermanos, cuando no lees tu Biblia, estás menospreciando la disciplina. Así que es pecado no leer la Biblia, y estás menospreciando su disciplina. ¿Con qué disciplina salió, hermanos? Con reglas, ¿no es así? ¿Y dónde creen que están nuestras reglas? Pues en la Biblia. Y si no quieres escuchar las reglas del Padre, pues el castigo aumenta, ¿no es así? Si tu hijo, tu hija no respeta las reglas de casa, ¿qué sigue? Pues un azote, ¿verdad? ¿No es así? Si lo amas, lo haces. Si lo aborreces, no lo azotas. Así que aquí somos padres bíblicos, amén. Por cierto, en las librerías cristianas venden varas de corrección. ¿Tienes la tuya, hermano? Hay que comprar un bueno, hermano, porque creo que nuestros hijos las necesitan, y los padres también, amén. Ahí sí ya no dijeron amén, ¿verdad? También las necesitamos, hermanos, y también el Señor me permite tener mi vara para con ustedes, así que no me provoquen, hermanos, porque van a ver. No se crean, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Caín. Cuando Caín se apartó, hermanos, de la presencia de Dios, de verdad se entristeció el corazón de Dios, pese a lo que hizo. Ahora, cuando se aparta de una persona de Dios, viene la consecuencia, y Caín es el ejemplo. Caín se apartó de la abundancia del jardín del Edén. Si de por sí ya sus padres se habían apartado y fueron expulsados, pues no se fueron tan lejos. Pero la historia nos dice, hermanos, que Caín se fue al este, al oriente del Edén, o sea, se fue aún más lejos, en dirección opuesta de lo que se fueron sus padres. Y se fue a un lugar que se llamaba la tierra de Nod, y se convirtió este nuevo país, esta nueva ciudad, en el exilio de Caín. Se convirtió en un mundo de necesidades, un mundo pequeño, una ciudad pequeña y superpoblada, y el único mundo posible por el que vagamos desde entonces, hermanos, todos los seres humanos, es en la tierra de Nod, cuando nos alejamos de Dios, porque vivimos como refugiados, como que alguien me está persiguiendo, ¿no es así? La ansiedad, ¿qué te provoca? Persecución, sin aparente, ¿verdad? Es algo que no se puede controlar por alejarte de Dios. Ahora, Caín, hermanos, es el resultado de no escuchar a Dios desde el principio, desde los primeros síntomas. Y vean, hermanos, hasta dónde va. Va de mal en peor, ¿sí? ¿No es así? Ya se alejó aún más. Esta tierra de Nod, hermanos, en hebreo significa vagabundo, exiliado o fugitivo.
Cuando sus padres pecaron en el jardín del Edén, ¿qué fue lo primero que hicieron al darse cuenta? Se escondieron atrás de un árbol y se encontraron desnudos. Ya sabemos la historia, fueron expulsados. Caín, ¿qué hizo? No escuchó a Dios, mató a su hermano y todavía le recriminó a Dios diciéndole: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Es la manera de contestarle a Dios? Por supuesto que no. Y entonces se fue a este lugar como vagabundo, exiliado y fugitivo. Y después de que lo hizo, hermanos, Dios declaró, entre otras cosas, que sería Caín en el mundo un fugitivo errante. No, esta ciudad se describe al este del Edén, lo que significa que se fue aún más que sus propios padres. Aunque Dios envió a este Caín desde su hogar, de verdad, hermanos, el irse a este lugar fue la elección personal de Caín. Dios no lo envió, sino que Caín lo decidió irse. Y hay muchas personas, muchos cristianos, hermanos, que prefieren irse como fugitivos a otro lugar. Prefieren escuchar filosofías del mundo para aliviar su culpa, para aliviar lo que el Señor ha declarado. Prefieren escuchar a otros pseudopastores, predicaciones que les acomoden a su vida para que no les lastimen la conciencia y para que no les eviten seguir con su vida equivocada. Y por eso las ausencias, ¿verdad? Porque no, ahí solamente regañan. Dijo un pastor, ya falleció, sabio, gran siervo del Señor, cuando le recriminaban porque sus predicaciones eran muy fuertes, así como ustedes comprenderán: pastor, ¿por qué predica de esa manera? Primeramente, déjame que digo, yo soy pastor del Evangelio, no soy un psicólogo, soy el pastor del Evangelio. Si tú quieres escuchar lo que tú necesitas escuchar conforme a lo que ya sabes que tienes que escuchar, pues ve con un psicólogo y vas a escuchar lo que ya sabías que tienes que escuchar y lo que querías escuchar. Pero cuando vengas a la iglesia vas a escuchar lo que dice Dios, porque es lo que realmente necesitas para salir de esa situación. Así que este pastor muy sabio, pues ni lo dejó desarmado, ¿verdad? Porque ese es el propósito de estar parado aquí. Tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad de los oyentes. Y a veces eso no nos agrada, pero pues es lo que tenemos que hacer. Ahora, volviendo al tema, no es que me haya salido, sino que es parte de lo mismo. Dios le llamó la atención a Caín. ¿No le gustó? Y todavía le respondió de una fea manera, diciéndole: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aún sabiendo lo que hizo. Y le dijo el Señor: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por cuanto tú hiciste, serás fugitivo y errante en el mundo. Pero fue una decisión de él irse a tierra de nuevo, a este lugar. Y ahí, hermanos, tuvo descendencia. Y fue una descendencia muy, muy impía. Ese es el peligro, hermanos, de alejarse de Dios, que tu descendencia se le pase lo mismo que a Caín, sea una descendencia impía. Y eso es algo que duele, hermanos, duele de verdad en el corazón, y duele a Dios, y tanto le dolió a Dios esa descendencia y la maldad que había tanto en la tierra, que por eso mandó el diluvio, para traer toda criatura de la tierra. Así que estamos en eso, hermanos. Así que es algo que tenemos que evitar, porque el corazón de Dios le duele. Y precisamente, hermanos, pues vemos, le pusieron el señalador en la Biblia en Lucas 15, porque es precisamente, hermanos, lo que le pasó a este padre. O sea, ahí no nos dice que el padre estuvo llorando, estuvo lamentándose, pero sí nos dice lo que hizo cuando lo vio. No le fue a recriminar, no le fue a golpear, no le fue a decir nada de lo que normalmente uno haría como padre, ¿verdad?
sino que en el versículo 18 de Lucas 15 dice que cuando el hijo recapacitó y le reconoció a su padre que había pecado contra el cielo y contra él, y que humildemente le dijo: ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como a tus jornaleros. ¿Qué hizo el padre? Lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, le abrazó y le besó. Qué cosas del Señor. Y cuando se aleja uno de Dios, hermanos, y se entristece el corazón de Dios y nos vamos a otro lugar, entristecemos el corazón más de lo que somos capaces de imaginar. Como no tienes idea, pero ya vimos las consecuencias. Se entristece porque te tiene que castigar por alejarte. Y al alejarse de Dios, hermanos, como síntoma número 7, empezamos a desaprovechar lo mejor de Dios. ¿Qué hizo este hijo pródigo? Tenía todo con el Padre. Amén. Y dijo: no, a mí dame lo que me toca, y me voy al mundo. La realidad de muchos: a mí dame lo que me toca y me voy a vivir la vida loca, porque la vida es un carnaval. ¿Amén? No, hermanos, aquí no digan amén. ¿Cómo creen? No, aquí tienen que decir lo contrario, porque no es la manera, hermanos. La vida no es un carnaval. Bueno, sí es un carnaval para los impíos, ¿verdad? Pero no para un hijo de Dios. Carnaval, carne para Baal, ¿sabías? Interesante, ¿verdad? Tú mismo le estás dando la carne al diablo, pero bueno, ¿por dónde crees que surgió la palabra carnaval? ¿O qué creías? Pero bueno, nos alejamos y desaprovechamos lo mejor de Dios. Cuando la Biblia, hermanos, nos dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que los pensamientos de Dios que tiene para nosotros son de bendición y de bienestar. Jamás, Dios, hermano, pienses que por mucho que esté enojado contigo, porque puede estarlo, está en su trono, sentado y viéndote en tu pecado, viendo cómo te revuelcas en el lodo de tu pecado cuando Él ya te lavó con la preciosa sangre de Cristo. Y está ahí: ¿cómo voy a castigar? Ya vi a Jesús, ya vi a Arturo, ya vi a Alejandro, ¿cómo los voy a castigar? No, hermano. Tu palabra está escrita. Y Él dijo: no pecarás, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Amén. Y hay una consecuencia cuando haces lo contrario. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Tú mismo te pones al castigo. Porque más o menos del mismo tinte en que sea tu pecado, es el mismo tinte en que vas a ser castigado. Porque es la ley de Dios, es la justicia. Así que el Señor no está ahí a ver qué estás haciendo y ya te vi, ahí te va. No, hermanos. O sea, es algo que nosotros mismos nos buscamos. Y sus pensamientos es de bienestar para nosotros, es de bendición, de larga vida. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, síntoma 7, desaprovechamos lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Están ahí en Lucas 15? Vean el versículo 22. Viene su hijo y le dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y matar al becerro más gordo, porque vamos a hacer fiesta por este hijo que regresó. Esos son los planes que tiene Dios para ti, hermano. Tú eres quien solito te quieres quitar esos privilegios, nada más por alejarte de Dios, por no leer su palabra, por no entrar en oración y por no venir a la iglesia. Porque siempre hay algo mejor que venir a la iglesia. Siempre hay una persona más importante que Dios. Y precisamente esto pasa. Tú solito te estás privando de lo que el Señor tiene para ti. Él tiene el mejor vestido para ti, tú no lo quieres. Prefieres comprarlo a mesas sin intereses y estar cautivo allá en una tienda, ¿verdad? Cuando el Señor te lo da gratis. Tiene un calzado para ti especial. Tiene un anillo que te reconoce como miembro de la realeza de Dios. Y tú lo rechazas por la pudredumbre que te da el mundo. ¿Te das cuenta de lo que tú solito te estás perdiendo? Increíble, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de plan tiene el Padre Celestial para ti, mi amado hermano? El mejor de todos.
solo porque te ama mucho. Tiene el mejor plan. Nosotros como padres tenemos planes para nuestros hijos, ¿verdad? Y por eso estamos partiéndonos el lomo en los trabajos para atender que nuestros hijos tengan una carrera. ¿Ven? Está bien. Ahora imagínate, multiplícalo por lo celestial. ¿Qué planes no tiene Dios para ti? Y le estás diciendo, no, a mí no me des esa herencia. A mí dame dinero y yo me voy a ir al mundo a vivir la vida porque aún soy joven y soy guapo. Amén. Desperdiciando lo que el Señor tiene para ti. Lamentablemente, hermanos, híjole, hermanos, con tristeza lo digo, hay muchos cristianos en esta situación. Y a veces se alejan del Señor en el momento más estratégico de sus vidas, porque es el momento donde el Señor estaba a punto de mostrarle por qué está aquí en esta tierra. Y mejor se va, justo en el momento más inoportuno para ellos, pero el más estratégico de sus vidas. Puede en realidad, hermanos, que están distraídos por lo bien que les están yendo las cosas, encontraron un buen trabajo, lograron un ascenso, encontraron el amor, gozan de buena salud, son jóvenes y bellos, perfecto, etcétera, etcétera. Una persona, hermanos, puede tener buena salud, éxito en sus relaciones y buena situación económica, pero pueden alejarse de Dios si no están en sintonía con lo que Dios quiere hacer con su vida. Tú, mi amado hermano, y esto precisamente va para los estudiantes, tú estás en pos de culminar una carrera o en tratar de llevar una carrera lo más exitosa posiblemente. Ahora, esa carrera va en sintonía con los planes que Dios tiene para ti. O en el momento en que culmines tu carrera, va y Dios. Yo me voy a mi carrera y a mí no me molesten con cosas de la iglesia porque estoy muy ocupado con las cosas de mi carrera. ¿Ese es tu plan, mi amado hermano, mi amado estudiante? Si no está en sintonía con los planes de Dios, vas a fracasar. El Señor tiene un plan más grande que tu carrera para ti. Ahora, pastor, entonces dejo mi carrera. No, por favor, no. Culmínala. Dale esa honra a tus padres, porque se los debes a ellos y a Dios también. Pero debe de ir junto, con pegado, como dicen los chamacos hoy, con los planes de Dios. Nunca pretendas, hermano, que te vaya bien en la vida si te quieres alejar de Dios, porque conseguiste un mejor empleo, tienes una casa, un mejor carro, culminaste tu carrera, encontraste el amor, porque a ver, hermanos, cuando se encuentra el amor, se olvidan del amor de Dios. Ahí están las consecuencias. Y ya vienen los síntomas. Amén. Así que no podemos, hermanos. El Señor tiene planes para con nosotros y tienen que estar en sintonía. Hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que si una persona está alejada de Dios, se va a perder de esto tan impresionante. ¿Están en Lucas? Busquen el capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Fíjate, hermano, de lo que estás a punto de perder. Versículo 62. Lucas 9, 62. Y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Increíble. ¿Y cómo es eso? ¿En qué se traduce? Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26, por favor. Dice la palabra de Dios: si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, vean, hermano, mi Padre, ¿qué va a hacer? Te honrará. Hermanos, yo no tengo capacidad, y eso que soy una persona con mucha imaginación. ¿Cómo me honra Dios? Escapa de mis pensamientos. No, es más, hasta me siento, obviamente me siento indigno, pero si yo le sirvo a Cristo, si mis planes de vida van a la par con los planes de Dios y le sirvo al Señor, Dios me va a honrar. Y tú, hermano, lo estás evitando. Qué triste, de verdad.
Qué triste el que no tengas a Dios en tus planes. Con todo y tu carrera, con todo y tu éxito, tu nuevo trabajo, con todo y el amor. Qué triste es. Se perderá, hermano, una persona que se aleja de Dios de tan grande privilegio y galardón más allá de cualquier pensamiento humano. Increíble, pero es la verdad. Número 8. La cosa viene de mal en peor. Si creías que eso era lo peor, no, hermanos. Cuando te alejas de Dios, síntoma número 8, vas a alejar a quienes más te aman. Increíble. El proceso de alejamiento te llevará más y más lejos de donde debieras estar, hasta el punto de no querer regresar. Y es en ese punto donde tú habrás perdido tu sentido de dónde te encuentras espiritualmente. En otras palabras, hermano, perdiste la brújula. Ya no sabes en qué situación te encuentras, ya no sabes en qué lugar te encuentras, ya no puedes encontrar el norte. Dios, hermano, se encuentra en el norte. Y no estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? El norte es hacia arriba. La cruz de Cristo lo muestra. La cruz, Cristo fue crucificado con los brazos abiertos. Amén. De una manera vertical para abrazar con amor a todos los que creyeron en Él. Y horizontal para estar en sintonía con Dios. Es lo mismo que tienes tú, hermano, en la cruz de Cristo. Es lo que tenemos que hacer. Es triste, hermanos, cuando unas personas que nos aman se alejan de nosotros, ¿no es así? Es una condición muy terrible y peligrosa porque al ya no encontrar la brújula, ya no sabemos dónde estamos, ni escuchamos la voz de Dios y ni siquiera sentimos su presencia en nuestra vida. Tristísimo. ¿Por qué es tan peligroso? Porque se está a punto de entrar en un enfriamiento espiritual a tal grado que se le conoce como hipotermia espiritual. La hipotermia, mis amados, es el descenso de la temperatura por debajo de los 35 grados centígrados. Pero lo peligroso de la hipotermia es que esta llega y no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona es posible que no se dé cuenta de que la está sufriendo hasta que ya es muy tarde. En lo espiritual es exactamente lo mismo, hermanos. El alejamiento de Dios no es algo que se da inmediatamente, sino es algo que va ocurriendo poco a poco en nuestra vida y por lo cual muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta de que se están alejando de Dios, como ya lo hemos mencionado. Aunque asistan regularmente a una iglesia, se puede estar en un proceso de alejamiento espiritual de Dios y no lo han reconocido, o peor, no lo quieren aceptar. Y eso es muy triste también. Y es por eso que el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo Timoteo que no permitiera el alejamiento de Dios en su vida. En segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo al 6, la instrucción que da Pablo a Timoteo es la siguiente. Y vemos ahí, hermanos, que estaba preocupado, pero tenía confianza por el testimonio que había tenido de sus familiares. Le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:6, dice: por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, cuando una persona se está alejando de Dios, incluso puede estar en un ministerio. Aún en los propios ministerios, hermanos, se pueden alejar de Dios. Y la recomendación de Pablo es: no dejes que se apague el fuego. No dejes que se apague el fuego. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, un versículo muy corto. ¿Qué dice, hermanos? Primera Tesalonicenses 5, 19, ¿qué dice? A ver quién se saca la lotería. ¿Ya llegaron? ¿Qué dice, hermanos? Están muy fríos. Amén. Corto, pero conciso y contundente. No apaguéis el espíritu. A veces, hermanos, no nos damos cuenta que estamos apagando el espíritu.
no nos damos cuenta porque además de esto, de andar sin dirección, y el andar sin dirección cambia a las personas. Cuando su relación con Dios se ve afectada, sus acciones también se van a ver afectadas. Y es evidente. Vamos a ver algunas formas, cómo comprobarlo. Cuando estás lejos de Dios y estás alejando a las personas que te aman y estamos apagando el espíritu, vean qué cosas. Empiezan a pasar cosas cotidianas que creemos que no tienen relación con lo espiritual, pero todo tiene relación. Empiezas a tomar decisiones sin consultar la opinión de nadie, aunque ya haya pasado por esa experiencia. Segundo, cambian tus gustos y empiezas a escuchar otro tipo de cosas. Increíble, gastas tu dinero de diversas maneras y ya empiezas a pasar tu tiempo con personas diferentes con las que solías estar antes. Cambias de parecer de un día para otro. Tus preferencias y prejuicios empiezan a ser otros. Cosas que creemos que no tienen relación. Todo, hermano, tiene relación con el alejamiento de Dios. Cuando usted se aleja de Dios, mi amado hermano, dejará de sí a las personas que Él ha puesto en su vida para que le amen y se interesen por usted. Y aquí, hermanos, estamos viendo lo que precisamente escuchamos en una acción de gracias. Cuando estamos cerca de Dios, salen personas por ahí que ni idea teníamos para ayudarnos, para bendecirnos y solucionarnos algún problema. Caso contrario, estas personas, cuando nos alejamos de Dios, ¿qué creen? Se alejan de nosotros. Las personas que amamos realmente de corazón se empiezan a alejar de nuestra vida por alejarnos de Dios. Estamos fríos. ¿Y quién quiere estar con una persona fría? ¿Quién se quiere tomar un café frío? Y aquí ahorita que está haciendo frío, ¿quieres un café con frappé? Yo creo que no, ¿verdad? Pero hagan de cuenta, hermanos, es una situación similar. Y no solo eso, hermanos, porque seguimos empeorando la cosa. No solamente vas a alejar a las personas que te aman de ti, sino que ahora te vas a convertir, como síntoma número 9, en una influencia negativa sobre los demás. ¿Hasta dónde llegamos? Dios quiere, hermanos, que seamos la sal y la luz de este mundo. ¿Amén? Y por eso nos disciplina cuando nos alejamos de Dios. Hebreos 12, del 6 y al 8, como dice, como ya dije. Y si usted, mi amado hermano, cree que no tiene ninguna influencia sobre los demás, hay que pensarlo 2 veces. Porque sí la tienes. Cuando el esposo y padre de la familia se descarría, esto afecta a toda la familia, ¿sí o no? Es una realidad. Y la mayoría de las veces es el culpable de arrastrar a los hijos por la senda del mal. Padres, mucha atención, porque sus hijos jamás, escúchalo bien, jamás van a seguir tus palabras, van a seguir tus ejemplos. El ejemplo que tú les des, eso es lo que van a seguir. Tanto allá afuera como aquí en la iglesia. Si tú eres un padre que no se quiere comprometer con la iglesia, pues ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Pues no lo van a hacer. Y le estás enseñando a privarse del plan celestial que tiene Dios para tu hijo o tu hija. Ahora, hijo, que me estás escuchando, si tú quieres acercarte a Dios, hazlo y edifica a tus papás. Pones la muestra. Recuerda que la relación con Dios es personal, no familiar. No puedes objetar, si mi padre va, yo voy. No, hermanos. Aquí es personal. Y es algo que cada hijo debe de comprender de esta iglesia. Y así se le está enseñando a sus hijos allá atrás. Así merito. Es personal. No estamos enseñando a desobedecer a los padres, no. A entender que la relación con Jesús debe de ser de manera personal.
Y si tú, padre, eres el estorbo para que tu hijo crezca espiritualmente, lo siento mucho, mi hermano, pero el Señor va a llenar los montes, va a llenar las montañas que se le pongan a tu hijo para que él camine derecho. Y si tú como padre eres ese monte, pues te va a quitar. No le estorbes a tu hijo, papá. Y hijos, no les estorben a sus padres, porque el Señor quita todo de encima. Amén. El Señor allana los montes, nunca se les olvide, hermanos. Y pues precisamente al tener esta influencia negativa, ¿qué pensaremos, hermanos? ¿Qué pasará cuando ese padre es maestro? Y que no solamente es el ejemplo de sus hijos, sino de un aula de alumnos. Aquí y allá. Y lo digo también secularmente, porque hay maestras que están fallando en el testimonio. ¿Creen que solo son maestras allá afuera? No, hermanos, también son maestras acá. Digo, allá adentro también son maestras afuera. ¿Y dónde están? Ahí ten mucho cuidado. Y si ese hijo, ese padre, es un jefe en el trabajo, también, hermanos, es una influencia con sus empleados. No solamente, hermanos, es así. Y si es una figura pública, con mayor razón. Cuando estas personas se apartan de lo correcto, quienes los admiran o esperan agradarles, tienden a hacer lo mismo, ¿no es así? Imagínate, hermano, la responsabilidad que tenemos como padres cristianos, como maestros cristianos, como jefes cristianos. Aún es más grande el compromiso y la responsabilidad. ¿Amén? ¿Y es una carga o es un privilegio? Es un privilegio, hermanos, porque esa tarea Dios no se la da a cualquiera. Y lo debes de ver siempre de esa manera, como una bendición y un privilegio que Dios me puso en determinado lugar porque se siente orgulloso de mí y me puso para el ejemplo de los demás. Eso, hermanos, es el pensamiento que debemos de tener. No que, hay que pastar, si de por sí yo tengo un montón de trabajo, y que ahora quiere quiero, hermano, es que no quiere ser bendecido. Cuando menos yo sí. ¿No quieres ser protegido en esta pandemia? Yo sí. ¿Tú? No lo sé, pero yo sí. Entonces, hermano, ¿qué dijo el salmista? Si tu presencia no va conmigo, no me lleves a mi lugar. Así, hermanos, tenemos que salir. 1 Corintios 8 dice lo siguiente en este tema, porque es importante que nos quede bien claro. Son síntomas, hermanos, de verdad, que tenemos que tener cuidado de no estarlos padeciendo. 1 Corintios 8, versículo 10, dice así: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Digo, para que cerremos con broche de oro, que el dar mal testimonio, ser de una influencia negativa sobre los demás, es pecado. Y acumulamos pecado sobre pecado. Y el pecado, hermanos, es algo que Dios abomina. Y por supuesto, algo que Dios abomina, pues Dios no se acerca. Amén. Sino que se aleja a Dios. Luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Mejor pregúntate, ¿qué estás haciendo tú para que Dios no conteste tus oraciones? Y veamos cómo nos encontramos ahí. Y terminamos, hermanos, porque hay una consecuencia final como producto del alejamiento de Dios. Número 10. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el síntoma número 10 y el peor de todos, tu vida va a quedar en ruinas. En todos los sentidos. Mental, emocional,
física, económica y espiritual. Toda la esfera, hermanos, vas a quedar en ruinas por alejarte de Dios. ¿Qué le pasó a Caín? Eso, precisamente. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Eso. ¿No quedó en bancarrota? ¿No quedó en ruina? Eso es lo que le pasa a una persona por alejarse de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios, hermanos, usted se convierte su vida en un naufragio. A veces un creyente puede tomar malas decisiones y pensará que aunque Dios le perdone su vida, nunca llegará a hacer lo que esa persona había esperado. Pero gracias a Dios, hermanos, tenemos el ejemplo del hijo pródigo, donde estamos viendo que este hijo precisamente malgastó todo lo que Dios le había dado, todo lo que su padre le había puesto. Aquí nos lo presentan como hablando de dinero, pero Dios, hermanos, a nosotros nos ha dado más que dinero. La Biblia nos dice en Efesios 4 que el Señor ha dado dones a los hombres, amén. Y precisamente aquí aprovecho para decirle que a partir del próximo domingo vamos a empezar, hermanos, con el conocimiento espiritual acerca de los dones espirituales. ¿Quieres saber cuál es tu don? Gracias a Dios, pues tienes una cita con Dios para que sepas qué don te ha dado a ti. Ahora, ese don es un tesoro, es una herencia. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Lo vas a despilfarrar allá afuera como el hijo pródigo? ¿O lo vas a aprovechar para tener la bendición de Dios siempre presente en tu vida? Y que tu vida no sea un naufragio más, porque eso es algo tremendo, hermanos. Y tenemos que entender que Dios, hermanos, aunque el Señor tenga el poder, el amor y movida a misericordia, recoger los pedazos de nuestra vida, sin importar los rotos que estén, pues tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a la brevedad, nunca copiar, ¿lo dije bien? Copiar lo que hizo Caín ni lo que hizo el hijo pródigo. Pero tampoco, hermanos, lo que hizo el otro hijo de este Señor, de este Padre. Y ahí en Lucas 15, hermanos, pues el hijo viene y le recrimina y le dice: Padre, velo, hace esto, hizo aquello, y todavía lo premias, y le das esto y le das aquello, y a mí, que yo siempre he estado contigo y te obedezco, ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Porque aquí, hermanos, entramos a otra parábola, y el Señor, hermanos, dice que Él da lo que Él quiere a quien Él quiere, porque la plenitud es de Dios, y nosotros no estamos aquí para merecernos algo por lo que hacemos. A ver, hermanos, un reto ya para terminar. La Biblia dice, hermanos, que nosotros los pastores y los diáconos y los músicos y las maestras de la escuela dominical y todos los demás ministerios, que solamente hay 2 ministerios, pero así a las iglesias les gusta oírlos, somos inútiles, porque solo hacemos lo que nos fue mandado hacer. Es decir, yo como pastor, hermano, soy un inútil, un perfecto inútil, porque el pararme aquí y el estudiar y traerles el alimento diario, solamente hago lo que me fue mandado hacer, y el Señor me llama inútil. Entonces, ¿dónde quedan los que no hacen nada para el Señor? Entendemos la situación. ¿Dónde quedas si a nosotros que estamos aquí el Señor nos llama inútiles? ¿Dónde quedan los demás? Y esto, hermanos, es una exhortación con amor, para que se animen, hermanos, de verdad a conocer su don, porque el don te va a decir dónde vas a funcionar en la iglesia, dónde vas a funcionar conforme al plan de Dios que tiene para ti en la iglesia que Él te añadió. ¿Dónde vas a servirle? Porque donde le sirvas Cristo, tú vas a estar con Cristo, y donde estuviera el servidor de Cristo, Dios te va a honrar. ¿No quieres eso, hermano?
pero tienes que conocer tu don, porque ha dado dones espirituales a los hombres. Y los dones, hermanos, no tienen nada que ver con tus talentos, ni con tus virtudes. Son cosas, desde el día que recibiste a Cristo realmente, y Cristo está en tu corazón y el Espíritu Santo habita en tu corazón, son cosas, tal vez no lo creas o te falta fe, pero son cosas sobrenaturales que vienen a tu vida cuando te entregas y te acercas a Dios de una manera real. ¿A poco creen que yo estoy aquí porque soy muy bueno para esto? No, hermanos. Pregúntenle a mi familia. El hombre más callado que pudieras haber encontrado, y hoy no hayan cómo callarme aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla a través de uno. Él lo dijo, ¿no? No teman qué van a decir delante de las gentes. El Espíritu Santo les va a dar qué hablar, ¿no es así? Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que habla a través de mí. Y aún así soy un inútil, porque quien habla es el Espíritu Santo, no soy yo. Porque toda la gloria y la honra sean para mi Dios. Amén. Así que así, hermanos, es como tenemos que terminar. La Biblia hace una clara advertencia, hermanos, en cuanto a alejarse del camino correcto de Dios. Y ahora es un buen momento para que tú, mi amado hermano, hermana, eches una mirada sincera a tu vida. Y si crees que te estás alejando de Dios, voy a orar por ti, para que sea lo suficientemente sabio para cómo detenerse y dejar de alejarte de Dios, y que Dios te lleve de nuevo por el buen camino para que recibas lo mejor que Dios tiene destinado para ti. ¿No lo quieres, hermano? ¿No lo quieres, hermano? Por supuesto que sí. Ahora, permítame terminar solamente con un pasaje más. Ya me conocen. Amado, ¿qué valor tiene para ti el pasar diariamente tiempo en la presencia del Señor? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor hay para ti en seguir una disciplina espiritual en tu vida? Y hablo de oración, lectura, asistencia, cursos, cosas que se van a hacer en esta iglesia. ¿Qué tiempo, qué valor le das tú a esas cosas? En Lucas 24, versículo 32, se nos cuenta la historia de dos discípulos que caminaban rumbo a Emaús. Tal vez la conozcas. Sus vidas habían tomado un giro inesperado porque estaban deprimidos, desanimados, decepcionados y derrotados porque Cristo fue a la cruz y murió. Sus vidas habían tomado este rumbo porque su Salvador, en el que confiaban, donde tenían todos sus sueños y esperanzas, habían sido clavados en una cruz. Y sus vidas se encontraban en el nivel más bajo que se podían imaginar. ¿Te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido así? Por supuesto que sí. Yo lo he sentido, y más de una vez. Entonces, hermanos, la historia nos muestra que el Cristo resucitado apareció en medio. Eso es importante. No a un lado, no atrás, no adelante, no, en medio. Donde debe de estar Cristo, en medio. Y caminó y habló con ellos. Se reveló a ellos y luego se marchó. Pero noten lo que dice el versículo 24 y el 32, hermanos. Es importante. Ahí en Lucas 24, por favor, Lucas 24, ven qué palabras y con qué mejor podemos terminar. 24, 32, dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Te das cuenta del poder que tiene este versículo? Ve, hermano, dile a tu hermano alrededor, que tienes a un lado, ¿no te acuerdas de tu primer amor? Cuando ardía tu corazón y de verdad estabas comprometido, mientras hablabas con él en el camino, cuando caminabas rumbo a Emaús, rumbo a Dios, donde estaba la iglesia reunida. Y fíjense, hermanos, con qué termina: cuando nos abría las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios.
acercarse a Dios si no lees tu Biblia a diario. Diario, no solo los domingos. O cuando llegas de tu trabajo cansado y estresado, estoy muy cansado como para leer la Biblia. Con mayor razón, hermano, la debes de leer. Porque aparte hay alguien que te está viendo, que no estás dispuesto a negarte a ti mismo y seguir a Cristo, como lo hicieron estos discípulos. Hermanos, nosotros, si queremos acercarnos a Cristo, queremos acercarnos a Dios, tenemos que recordar de dónde hemos caído y hacer las primeras obras, dice la carta en Apocalipsis 3. Y tenemos que hacer, hermanos, lo que tengamos que hacer para volvernos a acercar a Dios. Como dice Santiago 4:8, tenemos que acercarnos a Dios. Al de manos limpias, dice, el de puro de corazón, acércate a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Y cómo? ¿Por qué es así? Porque, buenos hermanos, que Dios es un Dios santo y Dios no puede ser tentado ni tocado por el pecado. Si tú vives en pecado constante, por supuesto que Dios no se va a acercar a ti, porque no se puede contaminar con el pecado. Por eso Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar jamás, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia. ¿Qué hizo el padre con el hijo pródigo? Fue movido a misericordia, corrió, lo abrazó y lo besó y le hizo una fiesta. Hermano, hermana, Dios quiere hacer lo mismo contigo esta mañana. Si crees que te estás alejando de Dios, Dios, hermano, está impaciente por irte a abrazar y por irte a besar. Él no está ávido de castigarte porque te fuiste, porque Él sabe que solo fuiste a sufrir y te está esperando con los brazos abiertos. ¿Vas a dejar a Dios con los brazos abiertos? Esa es tu decisión. Solamente quiero que sepas, hermano, que hoy, si viste o te consideraste en alguno de estos síntomas, te estás alejando de Dios, pero Dios te está esperando con los brazos abiertos y quiere hacer una fiesta para ti. ¿Quieres o la vas a rechazar? Hermanos, aviva el fuego que hay en tu corazón. Acércate a Dios. Sigue el consejo y no dejes apagar ese fuego por la pasión de Cristo en tu corazón. El hombre que quiere conocer a Dios debe pasar tiempo con Dios. Y si no estamos comprometidos con una congregación local de creyentes, no estamos caminando según la voluntad de Dios. Y si no estamos caminando con Dios, nos estamos alejando de Él. Y eso es una realidad. Así que, hermanos, yo quiero terminar este servicio diciéndoles, estamos prácticamente iniciando el año. Es tiempo, hermanos, de verdad. Si esta pandemia nos alejó de Dios por las circunstancias que tú quieras poner, ya pasó, hermanos. La pandemia no, sino el alejamiento. Y es momento de acercarnos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque precisamente el regreso es inminente. Y si el regreso de Cristo es inminente, ¿dónde te va a encontrar? Así que tenemos que orar, trabajar y esforzarnos para que nos encuentre en el camino. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar precisamente por ello. Cierren sus